Buenas tardes a todos los presentes. Quienes conformamos la familia Biovac les damos la más cordial bienvenida. Tenemos 25 años liderando el mercado de desarrollo y distribución de insumos acuícolas para protocolos de bioremediación, nutrición natural y salud animal. Y siendo conscientes de la situación actual en el mundo y continuando con esa capacidad de evolución e innovación que siempre nos ha caracterizado, Biovac trae a ustedes el siguiente tema: probióticos al agua, manejos de calidad de agua en épocas de transición frío a calor en los sistemas de cultivos de camarón, que nos permitirá estar mejor preparados para los inconvenientes que presente el cambio climático. Si alguno de los participantes tiene una pregunta, puede escribirla en la sección que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, bajo las siglas Q y A, y estas serán respondidas al finalizar la conferencia. Esta noche tenemos el agrado de presentar a uno de nuestros colaboradores internacionales. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Tratamiento de Aguas en la multinacional BioWish Technologies, partner por 8 años de Biovac en Ecuador. Es un experto en el uso de bacterias para el control de parámetros en diferentes sistemas de cultivo en el sector acuícola y cuenta con un amplio conocimiento de la situación mundial de la producción camaronera, lo que nos permitirá nutrirnos de su experiencia en campo. Con ustedes, el ingeniero Juan Carlos Berardo. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Vale, buenas noches. Permítanme un momento para compartir la presentación. Vale, ¿me confirmas si tienes la presentación? Sí, está ok. Se la puede Muy visualizar. bien, bueno, gracias. Primero quería agradecerle a toda la familia de Biovac y a todos nuestros partners. Para nosotros el 2020 fue un año muy complicado para la gente que, como nosotros, que nos gusta estar en campo, que trabajamos en una actividad que nos nutrimos de poder estar en contacto con nuestros clientes, de poder aprender de la utilización y de los protocolos de nuestros clientes. Y creo que este va a ser el primer año que no me toca visitar el Ecuador un par de veces por año. Tuvimos la suerte de estar ahí en febrero, pero ahora con la situación de la pandemia mundial se hace cada vez más complicado. Entonces, creo que estas charlas que ha hecho Biovac y estos espacios que nos permiten, nos dan alguna posibilidad de seguir en contacto y particularmente, como dijo Vale, vamos a tener al final un sector de Q&A para poder no solamente interactuar, sino ver cuáles son las consultas del grupo y tratar de entender cuáles son algunas de los problemas que estamos atravesando ahora. Quería arrancar, si me permiten, agradeciendo a Diana Poveda y a Gira Piedrafita de la CNA allí en Ecuador, porque siguen publicando muchas veces por mes informes muy buenos, y estoy sacando información del informe que publicaron ahora el 5 de octubre con algunas de las actualizaciones del sistema de la actividad en el Ecuador. Y quería tomar algunos de los datos que ponen y algunos de los inconvenientes que han resaltado del mercado, pues me parecieron muy buenos traerlos a colación. Quizás resulte, admito que voy a ser la persona menos informada en toda esta conferencia sobre la industria ecuatoriana, porque le estoy hablando en resumen a la industria ecuatoriana, pero me interesaba poner este informe en conocimiento de todos y específicamente después escuchar su feedback de qué les parecía. Primero identificaba 4 problemas principales que ha visto tanto las empacadoras como la operación en campo, y mencionaba las tasas de ausentismo y las dificultades que hay para el trabajador para moverse, desplazarse y llegar tanto a camaronera como a exportadora. Y esto ha creado un desbalance en toda la cadena de exportación del Ecuador. Después también las limitaciones hacia las capacidades de diagnóstico. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en todo el mundo y tenemos personal de BioWish que está basado en China y basado en Estados Unidos. Y a nuestro personal en Estados Unidos nos toma un par de semanas conseguir un testeo para COVID, y a nuestro personal en China es cuestión de ir a cualquier sanatorio público y tenerlo en el momento, en 15 minutos. Es realmente muy impresionante ver la diferencia de cómo distintos gobiernos han tomado quizás actitudes más centralizadas, y entiendo que en toda Latinoamérica, yo todavía tengo familia en la Argentina, es muy difícil tener acceso a estas herramientas de diagnóstico. Y estas 3 desencadenan sí o sí en suba de costos de logística y en operación de camaronera, en un momento en donde
El mercado es muy incierto a nivel mundial, en donde los precios han oscilado más que en la década anterior. Y uno de los casos más interesantes que presenta este informe fue cómo ha respondido el Ecuador a los problemas que ha tenido con China. Tanto los falsos positivos como no entender qué significaba la presencia positiva de un PCR de virus en las cajas exportadas del Ecuador. La industria china sigue con muchos problemas con Noruega y con Chile por la importación que tienen. Y creo que Ecuador fue el primer país en tener este freno. Pero se podía ver claramente cuáles eran las tendencias aquí en el 2019 y las tasas de crecimiento en 2020, que eran realmente gigantes, y lo que fue después de mayo la estrepitosa caída hacia la exportación en China. Ahora, la industria ecuatoriana ha sido la única a nivel mundial que ha podido pivotear muy rápido y ha logrado, versus perder una enorme cantidad de mercado hacia Asia, específicamente hacia China, poder ganar un 5 y un 3% de market share en Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que esto es muy importante resaltarlo en la industria europea porque India o los principales competidores en el sudeste asiático no tienen esta flexibilidad, no tienen ni las posibilidades de tener las relaciones comerciales ni la calidad para poder abastecer a todo el mundo. Entonces es importante, cuando estamos hablando de la industria ecuatoriana, de resaltar lo bien que ha logrado la industria pivotear este año frente a estas incertidumbres. Lo otro que queríamos mencionar eran los precios. Estos precios están actualizados, entiendo que al 13 o al 14 de octubre, y lo que sí se está viendo, por suerte, es un repunte en todos los precios. Se ve que los mínimos se alcanzaron en julio y agosto de este año, y ahora se está viendo un repunte en todos los precios en el Ecuador. Es verdad que si bien los precios internacionales pueden representar algo, el precio que ve el productor en Camaronera es otro, porque las dinámicas de precios en Ecuador están muy ligadas a la logística de exportación y a el manejo de la exportadora. Pero sin dudas, lo que estamos viendo en precios que se vio desde marzo hasta agosto, por lo menos se está viendo y que se está revirtiendo esa tendencia, y con una apertura de los mercados del mundo, por lo menos vemos tasas en alza hacia los precios. Lo otro que queríamos mencionar es cómo se está comportando la industria, tanto en exportación total como en toneladas exportadas. Vemos que, como estábamos viendo anteriormente, realmente las toneladas métricas de 70.000, superar 70.000 toneladas métricas mes exportadas en mayo fue un récord para la industria. Y creo que si vemos que la industria ecuatoriana ha sido la única industria de producción a nivel mundial que ha podido sostener estas tasas de crecimiento en los últimos 5 años, China no lo pudo sostener, India quizás está con tasas mayores, pero con mucha irregularidad. Vietnam es muy difícil de evaluar, ya que funciona como un vínculo de importación hacia el sur de China. Es importante ver que estas tasas ahora se están pudiendo revertir, y el mínimo que se vio en julio ya se vio superado en agosto y se estima que va a seguir creciendo para septiembre y para octubre. ¿Por qué queríamos hacer y tomarnos un momento para ver esta situación? Primero porque, de vuelta, quiero agradecer a la CNA por seguir poniendo esta información y haciendo un gran trabajo al diferir y al comunicar esto al exterior. Pero lo que quería era poder tomar de los attendees en esta, cuáles son sus visiones, si han estado más o menos afectados, si esto les parece que es un buen paneo de industria o si tiene alguna particularidad. Frente a esto, en las discusiones y todo este año de conferencias con la gente de Biovac, yo sé que el doctor Vinatea es un conferencista asiduo y he tenido la suerte de poder tener varias charlas con él en estas conferencias, y se han focalizado en 2 elementos: bajar costos de producción y mantener flexibilidad y salud en las piscinas. El productor en Ecuador muy temprano entendió que no podía vaciar las piscinas, que él tenía que seguir teniendo bajas densidades y una producción estable, pero que tenía que producir
con un mínimo de costes, que eso significa con altos factores de conversión y bajas densidades de balanceado, y al mismo tiempo con mínima intervención en bajas densidades para garantizar que la piscina pueda tener esta flexibilidad y pasar de vuelta a semi-intensivo rápidamente. Entonces queríamos tomar y reiterar un par del uso de bacterias heterótrofas en la columna de agua como este elemento de permitir flexibilidad y tratar de dar todas las herramientas para bajar estrés en el animal y permitir una baja incidencia de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que primero queríamos? Volver a reiterar nuestras recomendaciones y varios años de datos que confirman que la utilización de poblaciones heterótrofas benéficas, que lo van a ver durante toda la presentación como PHB, en la columna de agua y el balanceado, son la mejor herramienta para facilitar que el animal lidie con estos estrés. Si es estrés de tiempo, de pH, de salinidad, la presencia de vibriosis en el agua es inevitable, no importa las condiciones y prácticamente no importa la densidad, pero un animal sano, con un tracto sano, va a poder ser un animal con altos factores de conversión y bajos costos de producción. Estas PHB en el balanceado también son muy útiles al mejorar no solamente la atractividad del alimento, sino la disponibilidad de nutrientes. Entonces, de vuelta, estamos tratando de tomar todos los recaudos para que lo que tenemos que gastar en alimento sea lo más eficiente posible. Yo sé, el doctor Binatea se especializa en alimentación natural y la gente de Biovac tiene protocolos específicos para fertilización y promoción del alimento natural en la columna de agua, pero al utilizar balanceado y al utilizar bacterias heterótrofas en la columna de agua, vamos a mejorar la eficiencia de todo lo que gastamos en la producción. De vuelta a este concepto de heterótrofas benéficas, hay que entender que todo sistema acuícola va a estar compuesto por lo que llamamos good y bad bacteria. Entiendo que es una simplificación, pero quizás hace 5 o 10 años se hablaba de tratar de eliminar cierto tipo de bacterias, ciertas vibriosis. Tenemos que pensar que tenemos que mantener estos equilibrios, que tenemos que inhibir, que tenemos que mantener ciertos niveles. La idea de poder limpiar o eliminar un ecosistema en los sistemas de producción es poco factible. Entonces tenemos que tener esta idea de, si nosotros sabemos que tratamos con aguas cargadas, con un estero con altas cargas de amonio o de materiales carbonados con altos sólidos, tener esta idea de heterótrofas totales en el agua que nosotros controlamos para poder estar siempre seguros que este equilibrio funciona en nuestro favor. Quiero hablar rapidito de dos elementos. Primero, calidad de agua. Es decir, bueno, ¿cómo hago yo para controlar? El Ecuador ha prácticamente incorporado sistemas de recirculación en todas las fincas nuevas que he visitado en los últimos años. Entonces, la industria ya entiende que gastar tiempo y un poco de atención en el agua que recirculamos es absolutamente necesario para la producción. Y después, ¿cuál es específicamente la utilización de estas heterótrofas en la inhibición de vibriosis y específicos patógenos? Hablamos siempre de las especies nitrogenadas. Sabemos que en distintas condiciones de agua, carga proteica que se transforma en especies de amonio, ese amonio puede pasar por un transiente de nitrito hacia nitrato. Estas condiciones pueden generar estrés en el animal y llegar a generar mortalidad o empeorar las condiciones de estrés en la piscina. Poder tener bacterias específicamente diseñadas para favorecer la nitrificación y para favorecer pathways alternativos heterótrofos. La nitrificación específicamente es un pathway metabólico quimiautotrófico. Es más lento, se ve muy afectado por los cambios de temperatura. Poner en la columna heterótrofas que puedan hacer el mismo pathway a través de buscar ese alimento, me beneficia porque estoy dando más alternativas a esa utilización de amonio.
nosotros siempre resaltamos, y Biovac nos da muchísimo ayuda, no solamente en su laboratorio, sino con sus clientes, en mostrar estas eliminaciones de amonio sin pasar por los intermedios de nitrito y nitrato y poder eliminar hacia nitrógeno. Resaltamos que al utilizar heterótrofos, uno no tiene que cerrar el ciclo entero de nitrificación como era anteriormente, sino que uno puede utilizar pathways heterótrofos para eliminar a nitrógeno y tratar de sacar nitrógeno del sistema. Esto es con respecto a calidad de aguas. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar herramientas en la columna de agua para poder tratar con las altas cargas orgánicas y con los elementos que sabemos van a ser elementos que agreguen estrés al agua. Después, estas heterótrofas en el balanceado. Biovac trabaja con varios productos para el balanceado. Algunos productos como ácidos orgánicos y otros productos que son directamente bacterias activas. Y esto lo que hace es, como hablamos antes, no solamente mejorar disponibilidad de nutrientes y atractabilidad, sino que empezar a poblar el tracto del animal y se sabe que tiene altos beneficios en inhibición de la vibriosis. Cuando uno puede mantener ciertos niveles, y esto es muy importante, no lo tenemos que pensar como algo que ataca, como algo que inhibe o como algo que tiene un efecto específico sobre otra población, sino que lo que hablamos del equilibrio, al mantener los niveles, que generalmente los identificamos como 10 a la sexta en unidades formadoras de colonia, de estas heterótrofas totales, podemos inhibir la proliferación de patógenos. Entonces creo que de la misma manera que el doctor Vinatea siempre nos resalta los balances iónicos y los balances nitrógeno-fósforo en los sistemas, tenemos que entender que esta idea de los balances la tenemos que aplicar a las colonias microbianas en nuestros sistemas. Muchas de estas heterótrofas específicamente pueden generar inhibición y esto es algo que se replica en tracto. Entonces, poder generar esta inhibición en tracto, particularmente cuando sabemos que vienen ciclos de cambios, es una herramienta muy fuerte en nuestro sistema. Otra de las ventajas que tiene esto es que los costos asociados frente a lo que es el costo de balanceado o de manejo de agua son ínfimos. Las dosificaciones de estas bacterias son muy, muy bajas a columna de agua y a balanceado y representan un costo prácticamente despreciable frente al total de la alimentación. Vuelta. Estas heterótrofas no solamente nos permiten ataque puntual, sino que al mantenerlas en el tracto durante todas las semanas de producción, van a mantener esos picos que seguro van a pasar me trabé, patógenas, gracias, perdón, de patógenos. Volvemos a lo que hablábamos. Biovac ha sido un líder en el mercado ecuatoriano hace mucho tiempo en el trabajo de suelos y en la preparación de suelos. Hace más de 8 años empezó a introducir esa misma idea que tenía de preparación de suelos a la columna de agua. En tiempos como los que estamos cruzando ahora, en donde tenemos que manejar los mejores factores de conversión que tenemos, ser lo más eficientes posibles y tener sistemas que en el próximo ciclo puedan volver a tener las densidades de siembra y las densidades de carga orgánica que tenían hace un año, tenemos que entender esta idea de manejarlos con flexibilidad y mantener muy bien la composición y la carga de nuestros suelos y de nuestras columnas de agua. Biovac tiene líneas específicas que se basan no solamente en materiales no vivos pero orgánicos, enzimas y algunos minerales, específicos de minerales para condiciones de quizás alto hierro. Lo he escuchado muchas veces a Manuel hablar sobre entender el intercambio iónico entre suelo y columna de agua, y después sus líneas de bacterias activas para columna de agua. Siempre recomiendo hablar con la gente idónea de Biovac y tratar de entender cómo puedo unir estos elementos a mi operación y a mis estructuras y a mis protocolos para bajar costos y mantener al mínimo los problemas de operación. Quería volver a lo que dije al principio. Nuestra idea es tratar de minimizar los costos en donde los tengo, que es trabajar con el
factor de conversión más bajo que puedo, y tratar de operar de una manera que me permita minimizar estrés, pero tener alta flexibilidad porque sé que el mercado está subiendo de precios y está subiendo en consumo. Entonces voy a tener que estar listo para responder rápidamente en un ciclo de 11 semanas a las necesidades del mercado dentro de un par de meses. Con esto quería cerrar la primera parte de la charla y quizás vale abrir a las primeras preguntas con el equipo de Biovac también, a ver qué está diciendo un poco la audiencia presente. Sí, Juan Carlos, dame unos minutos. Tenemos unas preguntas. La primera de ellas dice lo siguiente. En cultivos intensivos con techado para manejar la temperatura, ¿cómo puedo manejar mi calidad de agua si tengo salinidad de 6 ppm? Muy bien. Primero, voy a contestar la pregunta. Asumo que es un superintensivo, full liner, full aireación, como se maneja el sudeste asiático. Voy a asumir que la pregunta va a eso, porque si estamos controlando temperaturas con techado, voy a pensar que es media hectárea de piscina o un cuarto de hectárea y que no son 12 hectáreas. La salinidad en estos casos, a ver, no quiero decir que no importa o no es un factor, es un factor muy importante, pero hay posibilidades de producir en todos los rangos de salinidad. Hay suficiente información y suficientes protocolos para poder producir en todos los rangos de salinidad. En esta condición de intensivos, si le tengo que dar la primera recomendación es invierta en monitoreo. De la misma manera que tenemos medición de oxígeno disuelto, medición de pH, que se puede poner muy fácil telecomandada en la piscina, tener un laboratorio en Camaronera para manejo de lo que en Ecuador se llama hiperintensivo es absolutamente necesario. Tenemos que conocer por lo menos 2 veces por día las condiciones de carga orgánica, las condiciones de todas las especies nitrogenadas, de las especies de fósforo, y quizás una vez por semana un paneo entero de vibriosis o colonias amarillas, colonias verdes. La utilización de heterótrofas y de productos biológicos es absolutamente necesaria, y tratar de use la información disponible, invierta en elementos de captura de información y de monitoreo, y después entienda las tendencias de su piscina. El Ecuador tiene muchísimas décadas de producción semi-intensiva y en densidades desde 8 a 20 animales por metro, pero cuando pasamos a hiperintensivos, tenemos que tener mucha información disponible. Entonces, monitoreo y tener un laboratorio de calidad de aguas en el sitio va a ser la única manera de poder ver qué es lo que está funcionando y optimizar costos. Perfecto. Tenemos otra pregunta por parte del público que dice lo siguiente. ¿Cuál debe ser el pH adecuado del probiótico y del agua de piscina al momento de aplicarlos? No, muy buena pregunta. Sobre pHs. Tenemos que entender que tenemos que tener cierta alcalinidad. Dos consultas. El probiótico, el balanceado y la columna de agua. Lo más importante de la columna de agua es la alcalinidad y no el pH. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y seguro que Manuel me puede ayudar aquí. Yo lo que quiero es evitar variaciones dramáticas de pH. En aguaje, en cambios de temperatura, con alta época de lluvias, con época de seca. Entonces tengo que controlar mi alcalinidad y mi equivalente en carbonato de calcio, y naturalmente este sistema que es tan activo va a mantener un pH que necesito. Los pHs no pueden oscilar más de medio punto durante mi corrida. Entonces yo mantendría un ojo en la alcalinidad y en el control de ese pH durante la corrida en columna de agua. Después Manuel ha hecho muchísimos ensayos y bioensayos en laboratorio con probióticos específicos que se activan para bajar el pH, y esta bajada de pH genera no mortalidad, pero genera una seguridad en lo que estoy agregando del probiótico, ya que muchas bacterias que no son lácticas no pueden sobrevivir a esos pHs bajos. Eso lo consultaría con cada proveedor
de probiótico. Pero la estrategia de poder hacer un precultivo, una prefermentación para bajar pH, se usa bastante y depende de qué tipo de probiótico el proveedor le esté confirmando. Ok, Juan Carlos, gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Alejandro Giraldo. ¿Cuál cree que sea la cantidad de carbono orgánico, melaza líquida, adecuada para aumentar la velocidad de degradación de materia orgánica en estanques en tierra, sin afectar el pH del agua? De vuelta, muy buena pregunta. La cantidad ideal de melaza, cero. Cero. Si puede funcionar sin agregar melaza y sin tener que recurrir a estas condiciones, ideal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hace 10 años, hace 8 años, cuando entramos en el mercado ecuatoriano, era muy difícil encontrar un productor que no utilizara melaza como la herramienta número 1 para bajar el amonio y controlar esto en piscina. Con las temperaturas que vemos, con los problemas de vibriosis, de mancha blanca posterior y las condiciones que tenemos ahora, es muy peligroso usar una fuente de carbono tan disponible al suelo como melaza. ¿Por qué? En todos nuestros ensayos, nuestro producto en particular usan fuentes de carbono como carrier. Y uno de los grandes desarrollos que estamos haciendo es tratar de eliminar las fuentes de carbono del producto. Cada vez que introducimos una fuente de carbono, melaza, dextrosa, sacarosa, fructosa, muy simple en estos sistemas, los patógenos y los organismos que ya están activos la pueden utilizar muchísimo más rápido que nuestros probióticos o que nuestros heterótrofos. Entonces lo que estoy haciendo es alimentando a todo el mundo que no quiero alimentar. Termina siendo muy peligroso, termina siendo muy difícil de controlar y el riesgo asociado a la utilización de melaza o cualquier fuente de carbono no compensa los beneficios que puedo obtener. No sé si Manuel si está de acuerdo, pero nosotros seguimos haciendo ensayos y cada vez que intentamos utilizar una fuente de carbono que priorice a nuestros organismos frente a la vibriosis, siempre terminamos disparando a los patógenos. ¿Qué tal, Juan? Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, gracias por la oportunidad que me das. Yo comparto tu opinión, tu experiencia. También hay que recalcar que la pregunta creo que está enfocada más como que tengo una materia orgánica en el suelo, ¿cómo puedo hacer para equilibrar la relación carbono-nitrógeno para que ayude a degradar la materia orgánica? También creo que va enfocado por ese punto. Muy bien. Bueno, ¿sí? Normalmente siempre se considera la relación 20:1. ¿Sí? Los análisis de suelo van a decir cuánto carbono tiene y tengo que analizar en paralelo el nitrógeno para sacar la relación. Ahora, de ahí a veces es necesario aplicar una fuente de carbono, en muchos casos en el suelo directo. En muchos casos puede ser la melaza, pero la melaza hay que sacar una relación porque tiene 50%, si no me equivoco, de fuente de carbono orgánico. Entonces se puede hacer. Ahora, el asunto no solamente es poner melaza y se acabó el problema, porque parte de la pregunta dice cómo puedo degradar. Cuando la idea de tener la relación 20:1 es para que exista un adecuado desarrollo de los microorganismos, ¿sí? Pero el mismo hecho de degradación de materia orgánica conlleva producir más CO2, más consumo de oxígeno. Y más consumo de oxígeno, ahí está el problema. Sí, entonces porque no es, digamos, yo he trabajado con relaciones 10:1 y cosas así y he tenido resultados aceptables. O sea, a veces De vuelta, Manuel, perdón que lo interrumpa, pero habiendo visto clientes que utilizaron durante años en piscinas de 10, 15 hectáreas sus protocolos para suelos y viendo los secos, la media pulgada de materia orgánica que queda después de una corrida frente a hundirme las botas, como nos pasaba antes, yo diría que ajustar ese protocolo es mucho más sano que tratar de entrar con una fuente de carbono al suelo, que puede ser peligroso. Correcto, correcto. Sí. Gracias, vale. Hay que considerar una cosa.
el efecto, de, como bien dices tú, de los bacilos versus ácido-lácticas. Hay bacilos que tienen la particularidad de producir bastantes enzimas proteolíticas. Y obviamente al degradar la proteína que está en el fondo, como ese, lo que sea, el producto final va a ser mucho amonio en el agua, el proceso de amplificación. Entonces, eso también juega un rol importante, ¿sí? Por eso la mejor forma que nosotros trabajamos se llama la biomentación o la estimulación de bacterias nativas. Por esa vía creo que es la adecuada. Hay bacterias que tienen su requerimiento de nitrógeno, de otro de carbono, etcétera. Pero en general, esa fuente siempre va a haber del mismo hecho que se degrada la materia orgánica. El producto Sí, la presencia de alimentos. Es amonio, fuente de amoniacal y CO2. Por lo tanto, ya hay aporte de carbono. Gracias. Vale, ¿tienes otra? Sí, tenemos otra pregunta. Por parte de Gerardo Cuenca, pregunta lo siguiente. ¿El grupo de bacterias heterótrofas inciden en la talla y peso del camarón? Gracias, vale. Gracias, Gerardo. Sí, por lo general sí. No puedo decirle que la utilización va a tener una incidencia directa, pero poblar el tracto alimenticio de estas heterótrofas, poblar la columna de agua de estas heterótrofas, está directamente ligado a una mejora en las capacidades inmunes del animal, a mejor resistencia de estrés y automáticamente va a llegar a mejores tasas de conversión y a mejor talla de camarón, seguro. Perfecto. Flavio Ávila pregunta, ¿qué frecuencia de aplicación de bacterias al agua en sistemas intensivos sin techado se debe usar para inhibir el vibrio? Una buena pregunta. Insisto con lo mismo. La mejor manera de saber que mi sistema está funcionando es tener buena medición. Si uno está preocupado por la incidencia de vibriosis, lo primero es poder tener la capacidad de hacer estos conteos con alta frecuencia. Si estamos hablando en sistemas intensivos abajo de 20 animales por metro, sin techar, Biovac usa 2 aplicaciones semanales y con 2 aplicaciones semanales han conseguido tener muy buena estabilidad y muy bajo costo de aplicación. Nosotros en el sudeste asiático con hiperintensivos, hablando de 180, 200 animales por metro, full aireación, full liner, hacemos aplicaciones diarias. Pero en los sistemas en el Ecuador, Biovac tiene aplicaciones semanales y en casos de vibriosis o específicos de interacción, hacen 2 aplicaciones semanales. Ok. Junior Esquivel pregunta, ¿qué recomendaciones me daría para llevar un cultivo semi-intensivo de 50 a 60 ppm de salinidad? 60 ppm de salinidad. De 50 a 60. Manuel, aquí voy a necesitar su expertise porque usted sabe más que esto. Por lo que yo tengo entendido, nosotros hemos trabajado 35, 40 ppm de salinidad sin problemas. Después de haber aprendido cómo trabajan los laboratorios cerca de Península, sé que los límites altos de salinidad o bajos de salinidad no les están causando problemas, pero en estos casos de tener la corrida entera con estos niveles de salinidad, yo lo llevaría a los protocolos que ustedes manejan de estrés, con 2 aplicaciones semanales y un buen monitoreo. Bueno, lo que podría adicionar en ese caso es que en primer lugar es casi como no tan frecuente esa salinidad. Parece muy alta, ¿verdad? Sí, sí. En muchos casos los intensivos usan agua de pozo, que ahí pueden un poco bajar la salinidad, considerando que ya mismo entra la época de calor, ¿sí? Lo que nosotros aquí le llamamos invierno. Entonces va a subir la temperatura adecuada para vibrios y también la salinidad. O sea, es ahorita más saludable tratar de bajar la salinidad que tratar de usar muchos correctores tipo Sí.
orgánicos, etcétera, etcétera. Ni hablar que esas alineaciones son muy, muy altas. Gracias, Vale. ¿Tienes otra preparada? Sí, a ver, por parte de Andrés Soto Ordóñez. Si estoy captando agua del mar, ¿qué puedo hacer para mejorar mi transparencia? Ah, buena pregunta, Andrés. Creo que aquí voy a sacar, voy a directamente robar de lo que he aprendido en los productores, tanto en laboratorio como en el sudeste asiático. Los productores de laboratorio tienen sistemas enteros, captan directamente de mar y tienen sistemas enteros de tratamiento, tanto de sedimentación como de ajuste de pH y de alcalinidad y muchas veces clorinación o ozonización antes de entrar. Esto no se hace en Camaronera por un tema de caudal de agua. Ahora, en Camaronera captando de estero o en Camaronera trabajando con recirculación, tener sedimentadores es la mejor manera de lidiar con esto. ¿A qué llamo sedimentadores? Piscinas o partes de canales de muy baja velocidad, y esa muy baja velocidad permite precipitación y específicamente la creación de baffles en los sedimentadores permiten mejorar la precipitación, mejorar la claridad de agua e inclusive empezar con los tratamientos de agua de heterótrofas en los sedimentadores para que todas las alimentadoras de ahí al canal vengan con los pretratamientos. Bueno, si me permite, Juan, yo creo que también se refiere a estoy captando agua de mar. Supongo que es una turbidez, o mejor dicho, agua muy clara. Entonces, ¿cómo mejora la transparencia? Es decir, entiendo que quiere ¿Cómo decir, empeora la transparencia? quiero decir, sí, quiere decir cómo tengo mi bloom de productividad natural. Siempre, siempre. Sí, por lo general, las aguas de Fertilice. piscinas, las piscinas son algo como arenosas, pobres en materia orgánica y el mismo agua transparente. En ese caso, nosotros trabajamos con protocolo de aditivar, mejor dicho, incluir entre los protocolos de manejo del suelo los ácidos húmicos y fúlvicos, ya para que le den una carga negativa al suelo, y en vista que si es arenosa, no tiene la carga negativa. Entonces, un suelo pobre implica que puedo usar bastantes insumos y no tener un color adecuado en el agua o una productividad natural en el agua. Entonces, trabajamos en el suelo y luego fertilizamos el agua o nutrimos el agua para el bloom de diatomeas en todo caso, ¿sí? Porque si aplicamos probióticos, no va a tener también el sustrato suficiente como para mantenerse durante toda una semana, en vista de que el protocolo nuestro es aplicación semanal. Gracias, Manuel. Gracias por clarificarme la pregunta de Andrés. Espero que hayamos tocado en los puntos. A ver, tenemos una pregunta por parte de Joan Ruiz que dice lo siguiente. Para la enteritis por Vibrio para hemolíticos, ¿es recomendable usar soluciones hidroeléctricas? Mire qué interesante esa pregunta. Voy a tener que ser muy honesto. No tengo ni idea cuáles son las soluciones hidrolíticas para las soluciones de Vibrio para hemolítico. Manuel, ¿me puede ayudar aquí? Yo creo que será un error al tipear o no sé, pero Tenemos que admitir ignorancia en esto. si hablamos de control de vibrios al agua, pues obviamente podemos usar los tipos acidificantes para agua. No, pero ¿qué control electrolítico puede usar Claro. en piscinas del tamaño del Ecuador? Sí, es complicado. O sea, hay esas formas, pero en miniatura. Es más, Vale, ¿de quién vino esta pregunta? De parte de Joan Ruiz. Joan Nicolás Joan, Ruiz Patiño. si pudiera mandar esta pregunta específicamente a Biovac, a ver si nos la hacen llegar y prometemos tratar de instruirnos un poco más y ver a qué va específicamente esta solución. Perfecto, Juan Carlos.
Otra pregunta, perdón, por parte de Edgar Calerfán. Si tengo baja alcalinidad en mi sistema de recirculación de agua, ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad de agua y encontrar buenas condiciones? Em, Generalmente es fácil agregar una fuente de algún carbonato de calcio, alguna fuente de alcalinidad en el agua. Estos son commodities, el Ecuador tiene altas capacidades de tener estos materiales. Entonces, lo primero que le diría es, con cualquier proveedor, trate de mejorar la alcalinidad de sus aguas, seguro. ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos alcalinidad, pero a lo que nos referimos es la capacidad de buffer. Entonces, poder armar y poder mejorar el equilibrio del carbonato, dióxido de carbono, ácido carbónico en agua, nos va a permitir que esa reacción de equilibrio y buffer nos haga de stop para cualquier cambio de pH. Para mejorar la alcalinidad se puede usar cualquier mineral como fuente de carbonato en agua y ya le digo, son commodities, no va a ser algo caro y me imagino que estarán fácilmente disponibles y que Biovac lo puede ayudar. Ok, Bueno, tenemos... algo que acotar ahí, normalmente como dices, hay la forma de remediar el asunto con la fuente de carbón, los carbonatos de calcio, pero si es continuo, la baja es continua, hay que ver qué lo está produciendo. Por ejemplo, cuando hay exceso de algas, toman bastante la fuente de carbono del medio y cuando no lo tiene, lo que hace es robarse el carbono de los carbonatos. Entonces causa ese desequilibrio. Ya, puede ser ese, hay que ver la forma también, hay que hacer una bacteriología, hay que ver conteos, turbidez, esas cosas, pero también hay que considerar si pueden haber los filtradores en el fondo de los reservorios, porque sí he visto, de pronto no son visibles a la superficie, pero en el fondo están. He visto mejillones hasta en 4 ppt de salinidad, cosa que no era tan abundante. Gracias, Manuel. Gracias. Ok, Rafael Yagua pregunta, ¿qué opina del uso de salvado de arroz como fuente de carbono? Bien, de vuelta, es una muy buena pregunta y está ligado a las experiencias que hemos tenido con melaza. Nosotros, una primera iteración de nuestros productos utilizaban salvado de arroz como base de carbono. Nos alejamos no porque no veamos una buena influencia, es más, hemos hecho muchísimos estudios con este fermentado de este salvado de arroz y hemos visto que es un gran promotor y un gran prebiótico, tanto en el alimento y algunos de los protocolos que usamos todavía en laboratorios los recomiendan. Creo personalmente que ningún productor del tipo y de las extensiones que se manejan en el Ecuador puede introducir estos protocolos de alimento alimentando un par de veces por día en las hectáreas de espejo de agua que tienen los productores del Ecuador en una forma, primero, práctica y segundo, segura. Estas cascarillas, estos salvados, son fuentes absorbentes, tienen una porosidad tan grande que los beneficios enormes que pueden brindar también son un arma de doble filo sobre todas las impurezas que pueden introducir. Entonces, he visto muchísimos datos y nosotros tenemos protocolos recomendando esta utilización y no niego que tenga un beneficio seguro en los factores de conversión. Ahora, en condiciones muy controladas de laboratorio, de la agricultura, de hiperintensivos en un cuarto de hectárea, quizás es algo viable. Con piscinas como la que tiene en el fondo Valeria ahora, me resulta muy difícil de ver cómo podría aplicar estos protocolos con salvado de arroz sin introducir enorme cantidad de impurezas y patógenos al sistema.
Perfecto, Juan Carlos, gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Miguel Rodríguez. Pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la relación adecuada de calcio, magnesio, potasio para el uso de probióticos? Ah, qué interesante. Gracias, Miguel. Mire, por nuestra parte, si estamos hablando del uso probiótico directamente al agua, nosotros entregamos el protocolo con cualquier aditivo que se pueda. Entonces, no quiero hablar de una relación ideal porque estaría faltando la verdad, estaría basándome solamente en nuestras recomendaciones y en nuestras formulaciones y quiero ser un poco más abarcativo. Si usted va a utilizar estos probióticos con el balanceado, le diría que se despreocupe y el balanceado mismo le va a entregar esta fuente de minerales que está necesitando. Ok, otra pregunta por parte de Carlos Pineda. ¿Cómo puedo bajar el fosfato en mi columna de agua? Ah, gracias, Carlos. Una muy buena pregunta y de vuelta me voy a basar en la experiencia de Manuel y su equipo. El concepto de solubilidades y de los distintos iones es un lindo balance porque hablamos un poquito de los equilibrios del ácido carbónico y los carbonatos, hablamos un poco de las especies nitrogenadas y uno de los temas que tienen las especies nitrogenadas es que prácticamente toda especie ionizada de nitrógeno es altísimamente soluble en agua. Lo opuesto a esto pasa con las especies de fosfatos. Muy pocas especies de ortofosfato o formas queladas pueden estar en solución o en dispersiones. Casi todo precipita. Entonces, no solamente hay que estar muy al tanto de las relaciones carbono, nitrógeno, fosfato, que de vuelta, lo invito a ver las charlas que ha puesto Biovac con el doctor Binatea, que se especializa en estas relaciones para fomentar la alimentación natural y fomentar los blooms de los que hablaba Manuel hace un momento, sino que hay que estar muy, muy al tanto de que no puedo pensar solamente en columna de agua, sino en suelos. Manuel también ha hecho muchos bioensayos que muestran que la utilización de probióticos, particularmente los de BioWish, fomentan la precipitación y fomentan la bajada de estos fosfatos en columna de agua. Pero hay que entender que eso significa van a suelos. Entonces, si yo no acompaño esta utilización con un buen manejo de suelos, esto va a volver a la columna de agua seguramente. Listo, Juan Carlos, gracias. Por parte de Ernesto Quirós, ahora que comienza la temporada de calor y considerando que a mayor temperatura hay más enfermedades, ¿es recomendable aumentar el uso de probióticos en el alimento? Muy buena pregunta, Ernesto. Lo único que me gustaría acotar ahí es muy cierto, más temperatura, mayor enfermedades, pero también es muy interesante pensar por qué. Mayor temperatura significa favorecer tasas de crecimiento. Entonces, esto es verdad, pero en todos los elementos vivos de su piscina. Ahora, en mayor temperatura uno ve mayor enfermedad porque el animal quizás tiene mayores ciclos de estrés y porque los patógenos en mi piscina son los mejores en estas tasas de crecimiento. Entonces, en estos momentos cuando las temperaturas de agua en el Ecuador empiezan 32, 33, 34 grados, es muy importante entender de vuelta que mi piscina es un equilibrio, que nunca voy a estar libre de estos patógenos y que estos patógenos van a ser mucho mejores en usar todo el nitrógeno que le damos, todo el carbono que le damos y crecer. Utilización de probióticos en el alimento, definitivamente. Utilización de heterótrofos en columna de agua, también. Ok, tenemos otra pregunta por parte de César Minga. ¿Qué bacterias recomiendan para controlar el amonio en cultivo intensivo de agua dulce? Gracias, César. Voy a tratar de no estar sesgado y no empezar a hablar de nombres comerciales. Por lo general, los productos bacterianos que utilicen bacilos esporulados, bacilos sutilis, bacilos amyloliquefaces, bacilos, déjenme usar un cheat, púmilos, bacilos liquenoformes,
van a ser muy efectivos. En nuestra experiencia, el Bacillus pumilus es una de las especies más eficientes en esta utilización de especies nitrogenadas. Es nuestro caballo de batalla y el que nunca nos falla en estas experiencias. Siempre es el que pica en punta. Le diría que aparte de esta especie particular de bacilos, tener productos bacterianos que usen lácticos y pediococos va a ser la mejor manera de hacer un hedge de su riesgo. Pero estas especies de bacilos, específicamente el Bacillus pumilus, es una de las más eficientes en el manejo de especies nitrogenadas. Listo. Víctor Chinga pregunta lo siguiente. ¿Qué tipo de agua debo utilizar para repicar bacterias? Tomando en cuenta que por lo general se usa la misma agua de la piscina. Víctor, gracias. Es una excelente pregunta. Me permite hacer lo siguiente. Si puede y si está dentro de su estructura de costos y adentro de su protocolo, evite esta replicación. Quiero ser muy claro. ¿Es eficaz poder hacer esta replicación bacteriana para poder dosificar más a la piscina? Sí. Ahora, como bien dice Víctor, lo que yo voy a estar utilizando es agua de piscina. Recordamos de vuelta que el agua de piscina es muy activa. O sea que a esta replicación voy a estar introduciendo todo el conjunto bacterial que está en mi piscina, que incluye patógenos. En laboratorio, cada vez que hacemos estas replicaciones, lo único que hacemos es favorecer a los patógenos. Entonces, no hemos encontrado al día de hoy ningún protocolo práctico. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir que esterilice el agua que va a utilizar. Entonces me aseguro que lo que crece es lo que agrego yo. Pero esto es imposible de hacer en campo. He escuchado protocolos que hierven melaza o bajan la acidez dramáticamente con ácido cítrico antes de utilizar. No son prácticos esos protocolos. Quizás funcionan, pero los riesgos y la practicidad no se justifican. Entonces, si puede, utilice alguna marca comercial de bacterias que le permite utilizar directamente y no replicar. Es riesgoso para el producto y riesgoso porque siempre voy a favorecer a los patógenos de la piscina. Ok, Juan Carlos, tenemos la última pregunta por parte del público. La realiza Alejandro Girón. ¿Cómo se puede estimular la proliferación de las bacterias nativas en estanques de tierra? Gracias, Alejandro. De vuelta me gustaría citar lo que hemos aprendido de las conferencias que ha puesto Biovac con el doctor Vinatea y toda la experiencia que él tiene en sus protocolos sobre fomentar el alimento natural y los probióticos en la columna de agua. Mantener relaciones específicas, carbono, nitrógeno, fósforo, es la mejor manera de garantizar que este alimento natural esté disponible. Después, siempre la introducción de un producto bacterial activo que me diga la etiqueta y el STS que tiene bacterias que yo estoy buscando vivas directo al agua, es la mejor manera de fomentar esa producción natural y asegurarme de que estoy introduciendo los que yo quiero. Juan Carlos, nos acaba de llegar una última pregunta. Con esta ya cerramos. Por parte de Evanis Valderrama. En los nuevos medios, como la simbiótica, ¿son seguras hacer la combinación con los prebióticos? Si lo es así, ¿en qué proporciones se puede aplicar? Perfecto, sí, Evanes, hemos trabajado con muchas empresas y sé que algunas empresas internacionales muy grandes de balanceado han estado introduciendo este concepto. Es un concepto muy útil. Quiero recalcar que cualquier recomendación que se hace sobre estos procesos de simbiótica, de combinaciones o de prefermentaciones de estos productos, tienen que tener siempre el cuidado que hablábamos hace un momento con la pregunta de Víctor, que es: acuérdese que yo estoy entrando a un sistema que siempre va a tener patógenos. Entonces, si voy a fomentar crecimiento, lo mismo con la pregunta de temperatura, voy a fomentar crecimiento de todo el mundo. Si los patógenos son exitosos en mi sistema, es porque están mejor adaptados a esas condiciones y tasas. Entonces, mucho cuidado a estos protocolos de simbiótica. He visto muchísimos datos de empresas grandes de balanceado, nuevamente, que muestran grandes resultados en estos procesos
procesos de simbiótica. Ahora, cuidado que poder hacer esto en forma segura en la agricultura o en laboratorio no significa poder replicarlo en forma segura para mi alimento en piscinas de 12 hectáreas. Entonces, mucho cuidado con cómo voy a realizar esa simbiótica y si el protocolo implica combinar con probióticos, totalmente recomendado, ningún problema, pero mucho cuidado con las fuentes de carbono que se usa y con la aplicación, mismo con la cascarilla de arroz. Hay que ser muy consciente de que uno está introduciendo patógenos y una condición a un sistema que siempre es activo. Entonces puede llegar a tener algo que introduce más riesgos que los beneficios que puedo sacar. Estaba hablando, creo que se me quedó colgado. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tus respuestas. Ya con esto damos por finalizado este evento y esperamos que todos hayan disfrutado de esta importante ponencia. Les recordamos a todos los participantes que Biovac, a través de Biosystem, brinda asesorías de manejo y protocolos de producción enfocados en maximizar la rentabilidad de los cultivos. Para más información, asesoría y desarrollo de sistemas eficientes para cultivo de camarón, puede comunicarse con nosotros mediante los diferentes canales de comunicación, como son WhatsApp, redes sociales, página web o con un asesor comercial. Además, invitamos a todos los asistentes a llenar una pequeña encuesta que nos ayudará a poder ofrecerles una mejor experiencia con respecto a estos webinars. Esta encuesta aparecerá automáticamente una vez salga de la aplicación Zoom y no le tomará más de 2 minutos. Recordemos que llenar esta encuesta es un requisito indispensable para poder confirmar su asistencia a la conferencia y poder enviarle el certificado de participación a este evento. Estimado Juan Carlos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Vale, siempre un placer. Y de parte de la familia Biovac, gracias Juan Carlos, y de parte de la familia Biovac queremos agradecer su participación y asistencia y deseamos a todos ustedes y sus familias mucha salud y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Vale. Hasta luego. Gracias, Manuel. Hasta luego. Gracias. Gracias, Manuel. Pase bien, Juan Carlos.